6. Mi vida en Firepoint. Cuando me quise dar cuenta, llevaba ya más de 3 meses viviendo en Firepoint. Mi día a día había adquirido algo parecido a una rutina, que era lo único que me impedía que me volviera loco pensando en qué iba a hacer con mi vida, cómo iba a acabar de gestionar los descubrimientos del último año y, sobre todo, qué demonios tenía que hacer con mi cerebro para que dejara de recordarme constantemente a una chica de pelo oscuro y ojos verdes, de la que seguía enamorado de una forma tan intensa que dolía. Por las mañanas me levantaba muy temprano y cogía el coche para hacer los repartos de pedidos del supermercado. Beau siempre estaba allí. Daba igual cuánto me aventurara yo a madrugar. Algunos días los repartos me llevaban toda la mañana y acababa comiendo algo rápido en la trastienda del colmado antes de iniciar mi turno de la tarde. Pero la mayor parte de los días disponía de un par de horas para salir a correr, desde la casa de Beau, siguiendo el curso del río, hasta donde Firepoint se convertía ya solo en un bosque en el que las fronteras con los pueblos limítrofes eran difusas. Y vuelta a casa de Beth. Pocas veces en mi vida he estado tan en forma como entonces. Aunque tuve que renunciar al boxeo durante unos meses por consejo del médico que le echó un vistazo a mi mano en un par de ocasiones después de retirarme la férula. Las tardes en el colmado eran animadas, a pesar de la sensación que me había dado en mi primera visita. Era a media tarde cuando teníamos el mayor flujo de clientes. En Firepoint, la gente todavía hacía la compra al día, así que no paraban de entrar y salir habitantes del pueblo a los que ya iba conociendo. Mike, el maestro del único colegio del lugar, que había llegado hasta allí desde Nueva York, harto del estrés, la contaminación y los ritmos de la gran ciudad, y con el que hablaba mucho de deporte y de política. Janie, una señora de mediana edad con una mano increíble para la repostería, que era la encargada de surtir de tartas al pueblo. Jacob, el único policía de Firepoint, que era poco mayor que yo. Nunca había tenido especial interés en abandonar su localidad natal y que reconocía que su trabajo era el menos estresante de todo el pueblo. Todos ellos me fueron adoptando como a uno más, confiando en mí e invitándome a las celebraciones en las que se reunía todo habitante de Firepoint y que generalmente se celebraban en la iglesia, ya que el invierno de Dakota del Sur no permitía grandes alegrías al aire libre. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la nieve se convirtió en una constante que hizo que los pedidos a domicilio se multiplicaran y, con ellos, mi trabajo. Agradecí por enésima vez no haberme llevado la moto, a pesar de que ya echaba de menos volver a subirme a ella y conducir un rato con el viento de cara. En una de aquellas mañanas grises y heladas, un pedido me llevó a una casa algo aislada del resto del pueblo, en una zona boscosa que no conocía. Entregué a una pareja de ancianos un pedido gigante, ya que, como me explicaron, solían quedarse aislados durante días a causa de las nevadas y siempre eran provisores. Cuando ya me estaba despidiendo de ellos, con una taza de chocolate caliente entre las manos por exigencia de la señora Bailey, reparé en el cementerio que se divisaba desde el claro en el que había aparcado mi todoterreno. No sé por qué fue ese día y no otro. No sé por qué nunca le había preguntado a Beth por el cementerio de Firepoint, el lugar en el que sabía que estaba enterrado aquel chico que un día fue mi hermano, aunque yo ni lo recordara ni lo sintiera como tal. Tal vez fue la añoranza de mi casa, de mis padres, de todo aquello que había conocido antes de que mi mundo se derrumbara, la que guió mis pasos hasta ahí en aquella mañana de diciembre. Pasé un
tiempo eterno buscando la tumba de Bradley, hasta que di con un vigilante que, con algunas reticencias, aceptó decirme dónde se encontraba. Esperaba encontrar una tumba descuidada y abandonada desde hacía 17 años, pero, en su lugar, me di de bruces con la realidad de un pueblo que ya había empezado a descubrir que no abandonaba a los suyos. Una mujer pequeña, a la que recordaba haber visto alguna vez en Beus, estaba cortando algunos hierbajos junto a la lápida cuando mi presencia la sobresaltó. Perdone, me apresuré a disculparme mientras pensaba en una excusa para encontrarme allí, porque si algo había aprendido en mis meses en Firewood, era que mantener un secreto no era factible. No quería asustarla. Ay, no te preocupes, hijo. Yo ya he acabado aquí. Se levantó con una agilidad sorprendente para su avanzada edad y se dirigió a mí. ¿Buscabas alguna tumba en concreto? No, es que me gustan los cementerios, respondí, y no me di cuenta de hasta qué punto sonaba fatal lo que acababa de salir por mi boca. Quiero decir, yo estudio historia del arte y siempre me fijo en las iglesias y los cementerios porque hay mucho arte en ellos. Vaya, ¿qué cosas más raras hacéis los jóvenes hoy en día?, me dijo, sin aclarar si se había creído o no la lamentable excusa que le había dado entre titubeos. Yo suelo venir a cuidar de las tumbas de la gente que no tiene a nadie que lo haga. Así que, si algún día necesitas algo, tú eres el chico de la tienda de Beau, ¿no? El mismo. Me llamo Logan. Yo soy Rose. Bueno, encantada de conocerte. Se marchó y yo me quedé allí, ante aquellas palabras talladas en piedra que hablaban de un niño que no había podido sobrevivir y otro que sí. Aún no sabía, y quizá nunca supiera, si Joseph Bond había sido el responsable de la muerte de Bradley, pero algo dentro de mí me decía que sí. Las lágrimas me sorprendieron, quedándose heladas sobre mis mejillas, y ni siquiera sabía por qué lloraba, más allá del horror evidente de un niño con la vida truncada a los 6 años. Pero también lloraba por mí, por haber sobrevivido y no ser capaz de recordarlo, por ser, en cierto modo, inmune al dolor, gracias a ese cerebro que según seguía bloqueado los peores recuerdos y que, según diferentes terapeutas que me habían tratado, salvo un extraño milagro, ya siempre lo haría. Tardé muchos años en entender por qué era incapaz de recordar. No comprendía por qué nada lograba desbloquear aquella parte de mi vida que mi cerebro estaba empeñado en esconder, hasta que leí en un libro que no existen las revelaciones milagrosas, las que yo pude haber tenido al ver una foto de Bond o al visitar Brownsville con Sommer. Eso de recibir un estímulo y que un trauma que lleva 15 o 20 años afianzado dentro de la cabeza desaparezca, solo ocurre en las películas. Y mejor que siguiera siendo así, al menos en mi caso. También lloraba por Sommer. Lloraba a menudo por ella, por una añoranza que tenía clavada en el pecho y que no aminoraba con el paso de los meses, como mis padres decían que haría, como yo misma llegué a pensar en algún momento que sucedería. Lloraba tan a menudo al pensar en ella que ya ni me sorprendió hacerlo también allí, ante la tumba de un hermano al que no recordaba. Porque lo que sí estaba instalado en medio de mi pensamiento era aquella visita al cementerio de Brownsville para decir adiós a otras 2 víctimas del puto monstruo que resultó ser mi padre. Y, mientras mis pasos se alejaban del
cementerio y regresaba a mi coche, entendí el momento en el que ella me había dicho que no quería volver, que quería cerrar aquella etapa. Me sentía egoísta por dejar que otros se ocuparan de mantener en buen estado aquel lugar, cuando yo era el familiar más cercano de Bradley, pero me dio igual. Había aprendido de Sommer que ser egoísta es, en ocasiones, la única respuesta para mantenernos en pie, y yo necesitaba empezar a cerrar heridas. Al día siguiente era Navidad, y sabía que me tocaría lidiar con la culpabilidad, así que me metí en el coche intentando olvidar lo que dejaba atrás, y pasé las siguientes horas explicándole por enésima vez a mi madre que todavía no me sentía preparado para volver a casa, que unas fiestas en familia no era lo que necesitaba mi estado de ánimo en estos momentos y que estaría mejor en Firepoint, así que fingiendo que esos días serían uno más, cuando con Beth, como había hecho en Acción de Gracias, dejando que me contara anécdotas de su vida y abriéndome yo poco a poco a ella, aunque aún muy lejos de ser capaz de contarle qué era lo que me había llevado hasta su tranquila casa de huéspedes. Mi madre lloró mi ausencia, mi padre me advirtió que no iba a permitir que esta situación se prolongara mucho más tiempo, y yo solo quise dejarme morir de culpabilidad. Tuvimos más de 2 horas conectados por FaceTime, y sé que Beth tuvo que retrasar un par de veces la hora de la cena para que mis padres y yo pudiéramos quedarnos más tranquilos posibles en la ausencia. Al final, nos despedimos, prometiendo hablar más a menudo, aunque ni siquiera estaba totalmente seguro de ser capaz de cumplirlo. Deberías pasar las fiestas con tus padres. Te lo he dicho 1,000,000 de veces, me reprendió Beth en cuando entré en el comedor, que se había encargado de decorar con ciertos detalles navideños en cada rincón y en el que brillaban las llamas de la chimenea, que solo solíamos encender en días muy puntuales. Por aquel entonces, yo ya consideraba casi más un copropietario de la casa de Beth que un huésped. De hecho, en las semanas anteriores, hasta me había sentido todo un anfitrión cuando habían llegado clientes de paso que se habían quedado un par de noches con nosotros. Yo sabía que era de locos, pero en aquel momento, en que ni en mi propia familia era capaz de sentirme en casa, ese pequeño hotel rural empezaba a parecerse mucho al hogar que necesitaba. No empecemos, Beth, es Navidad, tengamos la fiesta en paz, protesté, aunque me acerqué a darle un beso de felicitación y me escabullí hasta la cocina para ver cómo se la estaba arreglando con el menú. Después de semanas protestando por no comer pavo en las fiestas, qué menos que asegurarme de que no lo había intentado colar triturado dentro de mis verduras. Les he prometido que estas serán las últimas fiestas que pasaremos separados. Es que así tiene que ser. No pensarás en serio que iba a dejarte cenar sola, ¿verdad? Ya puedes ir pensando en pasar las próximas Navidades en Baltimore. Tú estás loco, se rió de forma escandalosa y cogió una bandeja de lasaña vegetal del horno para llevarla al comedor. Hace 12 años que paso esas fiestas sola y no se me van a caer los anillos por seguir haciéndolo. ¿No tienes familia fuera de Firepoint?, le pregunté, porque realmente no sabíamos demasiado uno de la vida del otro, pese a que llevamos ya mucho tiempo compartiendo todas las comidas y muchas sobremesas. Tengo una hermana en algún lugar de Minnesota, pero no la veo desde que teníamos 18 años. Nunca nos llevamos muy bien. Yo me casé muy joven con Jeff y nos instalamos aquí, en su pueblo. No tuvimos hijos. Dios no quiso mandárnoslos, pero fuimos muy felices. Él era camionero y pasaba mucho tiempo fuera de casa, así que pasados los 50 decidimos centrar todas nuestras ilusiones en esta casa. Había sido la casa de sus padres y estaba casi en ruinas. La fuimos reformando poco a poco, al ritmo que nos podíamos permitir.
Soñábamos con la casa de huéspedes, nos pasábamos horas en la cama, antes de dormir, planificando cada detalle. ¿Y es como soñabas que fuera? Sí, pero me falta Jeff en ella. Sigo hablando en plural, muchas veces, porque este era el sueño de los dos, pero él murió cuando hacía muy poquito que la habíamos hecho funcionar. ¿Qué le ocurrió? Cáncer. Asentí, y seguimos comiendo en silencio. Los silencios con Beth nunca eran incómodos, y yo solía utilizarlos para reflexionar sobre las cosas que me contaba. Beth llevaba más de una década sola, conviviendo a diario con lo que había sido su sueño compartido con la persona que más quería en el mundo. Pero no se derrumbaba. Seguía levantándose cada mañana para trabajar en la casa y solo tenía sonrisas para cada persona con la que se cruzaba. Quizá lloraba en la soledad de su dormitorio, pero no había necesitado coger una mochila e irse a recorrer el país para huir de sus demonios, o quizá no había tenido oportunidad de hacerlo. Y puede que mi drama a algunas personas no les pareciera comparable al de ella. La historia de Brownsville había ocupado portadas y estremecía sin remedio a todo el que la escuchara. A ella solo se le había muerto su marido de cáncer, algo cotidiano, una experiencia por la que miles de personas pasan cada día. Pero ella estaba sola y yo tenía gente a mi alrededor que me quería, que esperaba mi regreso, que lloraba por no tenerme sentado a la mesa el día de Navidad. Qué injusta es a veces la percepción que tenemos sobre el dolor ajeno. Estaba sintiéndome satisfecho por al menos haber pasado con ella un día señalado cuando me ofreció una copa de vino. La rechacé mirándole fijamente a los ojos y tuve la sensación de que ella comprendía. Sentí una pena inmensa al pensar en cómo habría sido su día de Navidad si yo no hubiera dado con mis huesos en Fairfield. Y quise contarle que había un motivo para rechazar esa copa, pero, como siempre, ella se me adelantó. ¿Puedo hacerte una pregunta?, me susurró, después de ponernos las botas con el segundo plato. Unas albóndigas de soja texturizada con salsa de tomate, que a saber dónde había aprendido a preparar. Claro que sí, Beth. ¿Qué hace un chico como tú por aquí? Quiero decir, eres joven, pareces inteligente. ¿Por qué no estás en la universidad o en cualquier otro lugar que no sea un pueblo perdido en Dakota? Tengo una historia demasiado larga a las espaldas. Fue mi manera de sincerarme, porque no quería contarle nada de lo ocurrido en Brownsville, pero tampoco me sentía cómodo ocultándole la verdad. ¿Y esa historia tiene algo que ver con que ni siquiera hoy quieras brindar con un poco de vino?, me preguntó, y se me estampó una sonrisa al comprobar, una vez más, lo perspicaz que era mi casera. En parte, suspiré. Sí, he tenido problemas con la bebida y las drogas, pero te aseguro que eso es agua pasada. Me alegro. Siento haberte ofrecido alcohol. No volverá a ocurrir. No tendrás por qué saberlo. Hace casi 4 años que no bebo. Enhorabuena. Gracias. Pero no es eso lo que te trajo Firepoint. No. Y tampoco me lo vas a contar. En el fondo, me hacía gracia que no preguntara, sino que tuviera tan claras sus afirmaciones. Quizá algún día. Desde que Beth me había prestado aquel libro, aún con reticencias, habíamos comentado alguna vez lo ocurrido en Brownsville, pero no habíamos pasado de lugares comunes y de muchos qué pena y qué horror. Esa noche desplazamos la sobremesa al porche cubierto. A pesar de que la temperatura estaba unos 4 grados por debajo de cero,
Beth era muy comprensiva con mis ganas de fumar y siempre que las conversaciones prometían ser largas, salíamos allí. Beth encendió una estufa de exterior y nos acomodamos cada uno en un sillón. ¿Tú recuerdas a aquellos niños? La pregunta se escapó de mis labios sin que pudiera retenerla. ¿Qué niños? Los niños de Joseph Bond. ¡Ay, Logan! Es Navidad. Hoy no es el día para hablar de cosas tan feas. Se me quedó mirando. Cabeció un rato y entró en la casa. Salió a los pocos minutos, con 2 tazas de chocolate caliente y empezó a hablar. Eran buenísimos. Siempre iban juntos a todas partes, de la mano. Con lo que supimos después, muchas veces hablamos Jeff y yo de que parecía que el mayor cuidaba del pequeño. No le respondí porque su comentario estuvo a punto de dejarme sin respiración. Intenté dibujar en mi cabeza la imagen de 2 niños pequeños, juntos, vestidos de forma parecida y con los ojos azules. No tenía ni idea del aspecto que habría tenido Bradley, y ya había dejado a la conclusión de que prefería no conocerlo, pero la fotografía mental que me había hecho lo representaba así. ¿Estás bien?, me preguntó Beth, cuando mi silencio se había prolongado ya más de lo normal, y un cigarrillo se había consumido en el cenicero sin que recordaba siquiera que estaba ahí. ¿Y la madre? Ignoré su pregunta. Me encendí otro pitillo y continué con mi pequeña investigación. Murió. No sentí nada. Literalmente, nada. Aunque es Beau el que sabe la historia completa, porque era pariente lejano de la mujer de Bond. Ella se marchó después de que Brad muriera y no le importó dejar atrás a Ben. ¿Tuvo algo que ver Bond en la muerte de ese niño? ¿Tú estás seguro de que no eres uno de esos periodistas que vienen aquí buscando escribir una historia de la familia Bond? Me sonrió y yo le devolví el gesto, aunque sentí tirantes los músculos de las mejillas del esfuerzo que tuve que hacer para conseguirlo. Antes de que pasara lo de Brownsville, nadie lo pensaba. Se cayó por la escalera de su casa y se desnucó. Estaba solo con Bond en la casa, así que cuando se supo lo de Brownsville, la gente empezó a sospechar. Pero nadie lo puede saber ya a ciencia cierta. Asentí y asumí que Beth tenía razón, que siempre había lagunas en la investigación y que yo no era el más adecuado para intentar aclararlas, teniendo en cuenta que, a estas alturas, era el único posible testigo vivo de lo que había sido la vida familiar de los Bond, pero no lo recordaba nunca. Beth cambió de tema y vimos caer la madrugada, recordando con nostalgia a nuestras familias. Ella, a Jeff, yo, a mis padres. Le hablé un poco de lo que me había ocurrido cuando era adolescente y ella me mostró su comprensión con más silencios que palabras. No me permití pensar en Summer y ella tampoco me preguntó. Nunca lo hizo. Si hubiera habido alguna chica en mi vida. Nos fuimos a dormir ya pasadas las 2 de la madrugada y yo me enfrasqué en la lectura que me torturaba en los últimos tiempos. Había encontrado en Amazon un libro sobre la influencia genética en delincuentes sexuales y violentos y alternaba un capítulo tranquilizador que hablaba de estudios que demostraban que es el ambiente y las circunstancias de los que se convierten a una persona normal en un criminal, con un capítulo aterrador, con investigaciones que mantenían lo contrario. Me había ido creando mi propia teoría en la cabeza, pero no sabía si era fruto de los conocimientos sobre psicología que había aprendido en 2 años de universidad y la capacidad que eso me daba para ser crítico con los estudios que leía, o si en realidad estaba adoptando
mi pensamiento de lo que necesitaba creer. Ese era mi mayor miedo. Mayor que haber perdido a Summer para siempre, mayor que alejarme de mis padres, mayor que hacerles daño, mayor que no llegar a encontrarme nunca, incluso mayor que volver a beber. El único miedo con el que no podía vivir. No había un pánico más grande para mí que descubrir que podía haber heredado de Von algún gen maligno que me llevara a convertirme en un depravado como había sido él. Yo sabía que no, que jamás había sido violento, ni siquiera cuando bebía o estaba drogado, y que, por supuesto, nunca había tenido ninguna inclinación sexual extraña. Pero el miedo seguía allí. Yo sabía que era un sentimiento demasiado poderoso y no me dejaría avanzar hasta que me deshiciera de él.